Bienvenidas y bienvenidos, gracias por estar en este programa. Pues estamos en la casa del escritor Fernando del Paso en Guadalajara, Jalisco, cosa que le agradecemos muchísimo a este espléndido escritor, novelista, diplomático, pintor, bueno, un hombre de una trayectoria muy grande que está en el próximo año por venir, por recibir el Premio Cervantes, que es uno de los reconocimientos más importantes, si no es que el más importante en las letras hispanas y desde luego todo lo que lleva su propia biografía. Fernando, te agradezco muchísimo que aquí en tu casa nos recibas para CNN y poder conversar pues un rato contigo en este momento. Gracias por estar aquí. Al contrario, les agradezco que hayan venido. Bueno, pues empecemos por ahí, porque a un hombre con tu trayectoria, con tu reconocimiento a nivel nacional e internacional, el hecho de que se le otorgue el Premio Cervantes, desde luego tiene un altísimo significado. ¿Cómo vive Fernando del Paso este premio? Te preguntaba antes de grabar si ya estás pensando qué vas a decir en tu discurso y cosas que por supuesto van de la mano. Pues para mí fue una sorpresa muy agradable y estoy abrumado. ¿Abrumado? Ah, sí, abrumado. No he escrito el discurso, pero ya algunas ideas están revoloteando en la cabeza. Es realmente muy importante para mí, muy importante para las letras, para la literatura en general y Latinoamérica en particular. Así que debo hacer un buen papel, supongo yo. No, bueno, tienes un papel que desempeñar con ese discurso, pero por lo pronto has hecho un gran papel con tu trayectoria, con tu trabajo, con lo que es tu aportación a las letras. Y bueno, este premio Cervantes, que es visto así como una especie de premio Nobel de las letras españolas, ¿no? Pues sí, en efecto, con el transcurso de los años y muy pronto adquirió una importancia muy grande, porque no hay que olvidarse pues que el español es el segundo idioma en el mundo, hablado en más de 20 países y aparte en Estados Unidos, aparte en África, en Asia, en todas partes del mundo, pues hay gente hispanoparlante. Te toma el anuncio del Premio Cervantes, bueno, casi en paralelo cuando está surgiendo Amo y Señor de mis palabras de Tusquets en esta edición 2015. Cuéntame de Amo y Señor de mis palabras. Vaya título el tuyo, vaya reafirmación la tuya con ese título. Bueno, lo que pasa es que cuando decidimos ir a Europa, yo tuve el contrato, vivíamos en Estados Unidos, de la BBC de Londres. Pues llegamos allá muy desorientados y vi que el sueldo no nos alcanzaba para vivir. Llegamos como familia, dices. Sí, como familia. Nos quedaba muy corto. Estábamos mi esposa y yo y 3 hijos y nació cuarto hijo, Paulina. Entonces dije, bueno, un día de estos voy a mandar artículos a México, a ver qué. Pasó el presidente Luis Echeverría en una visita oficial. Y allí conocí a Enrique Ramírez, que era director de El Día, y le dijo, ¿por qué no me manda una colaboración semanal? Y así comencé. Había mucho de qué escribir, de pintura, de literatura, de libros, de películas, incluso de política también. Me interesó la política por primera vez en mi vida. Entré en los misterios y manipulaciones de la política británica y Enrique Ramírez nunca me dejó de pagar puntualmente cada artículo y con 4 artículos al mes pues yo ya sobreviví. Ya estabas combinando tu sueldo de la BBC con los artículos y eso liberó la carga. Y me volví periodista, me gustó. ¿Y te gustó ser periodista? Sí, mucho. ¿Periodista cultural siempre? No, como te digo, en la política también en todos los días que se traían Michael Foot y Edward Heath y la Thatcher y todo eso, pues sí, me vi en ellos, me interesaron. Yo era anti-Thatcher. Anti-Thatcher y de ahí surgieron una serie de artículos muy grandes. Después colaboré en Proceso al regreso. Exactamente, en Proceso. Sí. Bueno, pues estamos ante Amo y Señor de tus palabras. Esa es una antología. Es una antología que llega en este 2015. Que hizo mi amigo Martín Solares. Tusquets. Sí, para Tusquets, de un tomo
del Fondo de Cultura Económica, que fue publicado hace más de 10 años, un tomo de este grueso, ¿verdad? Eran como 400 artículos, y de ahí sacó esos 20 o 30. Y piensa hacer, si le interesa a tus jefes, parece que sí, una antología de los artículos dedicados al arte. Yo escribí mucho sobre las exposiciones itinerantes que llegaban a Londres, que eran muy importantes. Ahora, Fernando, de las cosas que has escrito, por supuesto, están estos grandes clásicos, Palinuro, José Trigo, Noticias del Imperio, evidentemente, pero has hecho una gran obra sobre el Islam, has hecho una gran obra de ensayos, Bajo la sombra de la historia, compendia en buena medida los ensayos tuyos sobre el Islam, y no puedo no preguntarte sobre lo que pasa por tu cabeza con esa contribución tuya respecto al tema del Islam, cuando vemos cosas como las que vemos en el mundo de hoy, cuando vemos los recientes ataques en París, donde tú viviste tanto tiempo, donde vemos esta presencia desconcertante, si quieres, de ISIS y estas acciones terroristas a nombre de... ¿Qué dice un hombre que ha dedicado el estudio y la escritura al tema del Islam de este tema? Bueno, en primer lugar, ese estudio, ese grupo de ensayos no está terminado. Se interrumpió hace 3 años, 2 años y medio. Aunque tienes publicado Bajo la sombra de la historia, sí, ahí el compendio. Tomo, falta el tercero, que están trabajados ya, pero no terminados, precisamente por la serie de infartos al cerebro que me dejaron sin habla y sin coordinación. Bueno, fue un desastre. Las secuelas fueron muy graves y apenas me estoy reponiendo de ellas. ¿Te importa si te interrumpo para no cortar la idea? Vamos a una pausa y regresemos para que nos cuentes precisamente de esos ensayos y de lo que piensas sobre lo que te acabo de preguntar. En un momento más regresamos. Regresamos en esta conversación con Fernando del Paso, que nos ha recibido en su casa aquí en Guadalajara, Jalisco. Y bueno, dejamos pendiente la respuesta tuya, Fernando, a lo que te preguntaba hace un momento. Siendo tú un estudioso del Islam, siendo tú alguien que ha publicado cosas importantes, aunque no has terminado de publicar, como nos dijiste, tus ensayos sobre el Islam, ¿qué pasa por la mente de alguien como tú cuando se observan los fenómenos de ISIS, cuando a nombre del Islam, sin que sea el Islam, se cometen actos terroristas y se genera una circunstancia, un desafío, digámoslo así, pues en esta lucha de civilizaciones, dirían algunos? ¿Qué dices, Fernando, de todo esto? Pues mira, yo no soy creyente, gracias a Dios. Digo gracias a Dios porque si Dios es todopoderoso, pues Él decidió que yo no fuera creyente, no yo, ¿verdad? De modo que el estudio de las religiones me ha llamado muchísimo la atención desde siempre, desde que era yo pequeño, y decidí no ser católico, ¿verdad? Viví 7 años 14 años en Londres y 7 en París, y en esas 2 ciudades pues el fenómeno del Islam es muy patente. Hay millones de musulmanes, ¿verdad? Basta subirse al metro de París para quedarse asombrado del número de árabes o argelinos o qué sé yo, saudis, que son musulmanes, naturalmente. La estudié, leí el Corán y yo creo que el problema de este mundo es la falta de respeto. Como dijo una periodista argentina citando a Benito Juárez, el respeto ajeno al derecho ajeno es la paz. Si hubiera un poco más de compasión en este mundo, de respeto por lo que creen los demás o por lo que no creen, pues yo creo que ese mundo sería mucho mejor. El Islam es radical, o digamos una gran parte del Islam es radical. Es excolonial, actúan como para vengar el pasado histórico, son inflexibles y ya lo ves, no se tientan el corazón para matar niños, para matar lo que caiga, lo que sea, con tal de matarlos y causar sensación. Eso me parece a mí absolutamente
sabroso, ¿no? A nombre del Islam, pero ¿el Islam es eso? El Islam no es eso. No, el Islam no es eso. Y no sería a nombre, sino en nombre. En nombre del Islam. Pero sin embargo lo hacen. Ahora no se dan cuenta los que nos califican de maniqueos, de que ellos son los malos y nosotros los buenos, que los que criticamos acerbamente al Islam y lo consideramos un peligro mundial porque quieren imponer la religión, no se dan cuenta que somos los mismos que denunciamos la crueldad y toda la sangre derramada por la Iglesia Católica a través de los siglos, o la crueldad infinita de los nazis contra los judíos. No se dan cuenta que somos los mismos. No nos especializamos en el anti-islam, ¿no? Simplemente lo consideramos como un gran peligro. La imposición de una religión a sangre y fuego me parece muy peligrosa. O sea que en nombre del Islam y en nombre del catolicismo y en nombre de otras cosas la humanidad ha hecho esto, sí, históricamente. Pero bueno, estamos en el 2015 con desafíos muy importantes sobre este tema en este momento. Desde luego, como bien me dijiste, no te voy a preguntar cuál es la solución de los problemas de México, ni mucho menos del mundo. No, claro. Pero digamos que hay un desafío importante en estos tiempos modernos donde Occidente pues está deliberando sobre cuáles son los caminos. Tú dices el entendimiento, la tolerancia, pues pero sí, ya a estas alturas del partido se requiere algo más que eso. Pues yo no sé. Dificilísimo el dilema. Pues se podría derivar en una guerra europea contra Asia Menor, o yo no sé, todo se podría complicar muchísimo. ¿El entendimiento del Islam, el estudio del Islam, ayudaría al mundo a enfrentar el problema? Yo creo que sí. Eso es un camino, sí, que se puede sugerir. Sí, sí, porque el Islam no es una religión cruel de nacimiento por excelencia, ¿no? Es una religión pacífica. Lo único malo es que quieren imponer el Islam en todo el mundo. Ese es el tema. Ese es el tema. Fernando del Paso, bueno, en estos minutos que nos has concedido para esta conversación, déjame preguntarte de algo que tú ya has dicho en algún momento y que causó mucho revuelo cuando hablaste de la patria que se desmorona, hablando de México. En ese mensaje que tú diste en su momento, donde hablabas de tu mirada sobre México, de estos tiempos, fuiste muy severo. ¿Sigues pensando que la patria se desmorona, que la patria mexicana se desmorona? Pues todavía. Yo que lo dije hace pocos meses, relativamente, este año. Así que todavía pienso en eso, me entristece mucho y no veo cuál sería la solución. La solución sería tener políticos menos ineptos y menos codiciosos, yo diría. Ese mensaje tuyo fue en una especie de diálogo con José Emilio Pacheco cuando fuiste merecedor de ese reconocimiento de un hombre tan querido como José Emilio Pacheco, ya fallecido. Bueno, en ese mensaje tuyo hacías una disertación sobre esa patria que veías hoy en una circunstancia que no te gusta, no solamente desmoronada, sino... ¿Cómo ves a los mexicanos? ¿Cómo ves a los mexicanos respecto a la cultura? ¿Cómo ves a los mexicanos respecto a la información? ¿Cómo ves a los mexicanos respecto al trabajo? ¿Cómo ves a los mexicanos en general? Bueno, pues me has hecho 5 preguntas en una. Al hilo, para que las contestes al hilo. Yo no sé todavía. No sé, no tengo un criterio firme. Pero creo que somos demasiado displicentes, somos corruptos, somos... ¿Todos? ¿Así? ¿Todos en general? ¿Se puede calificar así de categórico? No, no puedo, ¿verdad? Pero tampoco puedo decir 80.237.209 son corruptos, ¿verdad? Yo digo que es un ambiente general de corrupción. ¿Un ambiente? Un ambiente, sí. Que propicia la corrupción. Que propicia la corrupción y incluso pues la ineptitud. ¿Y hay salida para eso? Sí, pero no la conozco. ¿Pero algún camino se te ocurrirá? Pues una mejor distribución de la riqueza, es decir, la injusticia social, económica, es muy fuerte en México, ¿no? Muy, muy fuerte. Habría que empezar por ahí, yo creo.
Fernando del Paso, bueno, estuviste en estos días en la Feria Internacional del Libro, participaste en la entrega del honoris causa a Elena Poniatowska de la universidad, participaste en el homenaje a don Hugo Gutiérrez Vega, amigo tuyo, gran escritor, fallecido recientemente también. ¿Qué te da la Feria del Libro en términos vitales, en términos profesionales? ¿Qué te da la FIL? Bueno, yo vivía en París cuando pasó por ahí la exdirectora de la Feria, Margarita Sierra, y me invitó a venir. A pesar de tener muchos años en Europa, yo no había asistido a ninguna feria de libro tan abarcante, tan bien organizada, tan grande, pues. Y vine aquí y me deslumbré. He asistido a no menos de 15 ferias y sigo deslumbrado. Me parece un acto cultural de los más importantes que se realizan en México y siempre estoy muy contento de asistir y de que me inviten. Y una cantidad de muchachos impresionante, ¿no? Eso es lo que me... Una gran cantidad de jóvenes en la feria. Lo que me gusta más, que haya muchísimos jóvenes en la feria. Lo que me apena es que los precios de los libros estén fuera del alcance de la mayoría de esos jóvenes. Que es un tema, desde luego, también para la feria y para el mundo cultural, desde luego. Déjame, Fernando del Paso, hacer una pausa y regresamos en la parte final de esta conversación. En un momento regresamos. Pero no estoy dispuesto a hacer un ejercicio ni nada de eso. Yo quiero agradecer la participación de mis amigos Rafael Tobar, Entramos en la parte final, regresamos en esta conversación que nos ha concedido el escritor Fernando del Paso en su casa en Guadalajara, Jalisco. Entramos en la parte final de esta charla, Fernando, que te agradezco muchísimo. Déjame cerrar esta charla o esta parte de la charla con lo que veo en tu casa, que nos has abierto las puertas, que es esta parte de tu obra que tiene que ver con el dibujo, con la pintura, con la expresión artística. Y bueno, tienes un montón de cuadros, a cual más de fascinantes. Y te preguntaba yo antes de empezar esta grabación, y lo hago ahora cuando estamos grabando, si dejaste de pintar o si sigues pintando, y me contabas que ahora no lo haces. Bueno, precisamente porque el libro sobre el Islam y el judaísmo me han absorbido gran parte del tiempo, la documentación, la investigación, pues dejé de dibujar. No digo dejé de pintar porque nunca he sido pintor propiamente, he sido más bien dibujante de tinta china. Y bueno, yo te puedo decir que nunca he dejado de escribir para pintar, pero sí he dejado de pintar para escribir. Pero has dibujado con tinta china muchísimas cosas. Cuéntame lo que más representa Fernando del Paso en estas paredes. ¿En este qué? Bueno, lo que vemos aquí en estas paredes, ¿qué cuadro, qué pintura, qué dibujo? Más que nada surrealista. Sí. A mí siempre me llamó la atención muchísimo y estudié el surrealismo en la pintura y el surrealismo en la escritura. Y eso es lo que más me ha influido, como lo puedes ver, ¿no? Totalmente. Te decía que me llamaba la atención el cuadro de la esquina, ese que es fuerte, es una expresión dura. ¿A qué se refiere? El de la esquina... Es una especie de homenaje al 22 de abril, aquella explosión tremenda de gas que ocurrió aquí en Guadalajara. En el sector Reforma. Sí. El sector Reforma de Guadalajara, que fue una explosión tremenda. Tremenda. Que fue el nacimiento, por cierto, de un periódico aquí, el periódico Público, que fue quien sí. Habló de que había algo grave que podría ocurrir y ocurrió. Y ocurrió, sí. Y ocurrió. Y esa es la cara del horror, ¿no? De lo que ocurrió al final de cuentas. Efectivamente.
¿Extrañas dibujar? Sí, bastante. ¿Sí? Sí. ¿Cómo? Comezón en la mano izquierda. Comezón en la mano izquierda. Y si pero en un foro así, internacional, con ese alcance, tendrás que hablar de México, tendrás que hablar del mundo, tendrás que hablar de España. No me digas las ideas, pero dime los temas generales. ¿Estarás hablando de eso? Pues no sé, yo, claro que sí, por supuesto. No tengo más remedio, como dices tú. Yo voy a hacer hincapié sobre todo en el idioma castellano, que aunque nos fue impuesto a lo largo de los siglos, que nos pertenece tanto como cualquier español nacido allá, ¿no? Es lo que me gusta, me parece un idioma maravilloso. Es un idioma desde que nací lloro. Yo lloro en español, bostezo en español, toso en español, estornudo en español. Y desde los 3 años hablo en español, ¿verdad? Y es donde me siento como pez en el agua. Ahora, me dijiste hace un momento también, permítanme preguntártelo para la grabación. ¿Vas a leer, estás leyendo El Quijote? Voy a releer. Como para estar en sintonía con el premio. En ambiente. En ambiente. En atmósfera, sí. ¿Cuántas veces has leído El Quijote? Unas 3 veces. Unas 3 veces. Sí. ¿Te gusta El Quijote? Mucho. Mucho. Y será inspirador para ti en tu discurso por venir. Claro. Fernando del Paso, pues yo te agradezco mucho que hayamos estado en esta grabación en tu casa, que nos hayas permitido conversar contigo estos minutos. Okay. Te deseamos felicidades por lo que significa este reconocimiento tan grande del Premio Cervantes y de todo lo demás. Gracias por estar con nosotros. Gracias a ti, Carmen, gracias a ustedes. A ti, Fernando. Gracias por estar aquí y bueno, pues gracias que nos permitió acompañarle. Presentamos a lo largo del programa algunos fragmentos de lo que fue tu presencia en la Feria Internacional del Libro, esta presencia contigo con Nina Poniatowska, tu presencia en el homenaje a don Hugo Gutiérrez Vega y otras tantas cosas. Gracias por esta conversación. Gracias. Hasta la próxima y buenas noches. Yo quiero agradecer la participación de mis amigos Rafael Dobat, Felipe Garrido, Carmen Álvarez Lobato y José Carreño en ese homenaje. Y estoy muy contento con que el Fondo de Cultura Económica haga una reedición de José Trigo, que es casi conmemorativa, puesto que fue publicado hace 49 años por primera vez. Así que ya los 50 años de José Trigo. Muchas gracias a todos. Adquirió una importancia muy grande porque no hay que olvidarse pues que el español es el segundo idioma en el mundo, hablado en más de 20 países y aparte en Estados Unidos, aparte en África, en Asia, en todas partes del mundo, pues hay gente hispanoparlante. Te toma el anuncio del Premio Cervantes, bueno, casi en paralelo cuando está surgiendo Amo y Señor de mis Palabras de Tusquets en esta edición 2015. Cuéntame de Amo y Señor de mis Palabras. Vaya título el tuyo, vaya reafirmación la tuya con ese título. Bueno, lo que pasa es que cuando decidimos ir a Europa, letras hispanas y desde luego todo lo que lleva su propia biografía. Fernando, te agradezco muchísimo que aquí en tu casa nos recibas para CNN y poder conversar pues un rato contigo en este momento. Gracias por estar aquí. Al contrario, les agradezco que hayan venido. Bueno, pues empecemos por ahí, porque a un hombre con tu trayectoria, con tu reconocimiento a nivel nacional e internacional, el hecho de que se le otorgue el Premio Cervantes, desde luego tiene un altísimo significado. ¿Cómo vive Fernando del Paso este premio? Te preguntaba antes de grabar si ya estás pensando qué vas a decir en tu discurso y cosas que por supuesto van de la mano. Pues para mí fue una sorpresa muy agradable y estoy abrumado. ¿Abrumado? Sí, cuando tuve el contrato, vivíamos en Estados Unidos, de la BBC de Londres, pues llegamos allá muy desorientados y vi que el sueldo
no nos alcanzaba para vivir. Llegamos como familia, dices. Sí, como familia. Nos quedaba muy corto. Estábamos mi esposa y yo y 3 hijos y nació la cuarto hijo, Paulina. Entonces dije, bueno, un día de estos voy a mandar artículos a México, a ver qué nos quiere. Pasó el presidente Luis Echeverría en una visita oficial y allí conocí a Enrique Ramírez, que era director de El Día, y le dijo, ¿por qué no me manda una colaboración semanal? Y así comencé. No he escrito el discurso, pero ya algunas ideas están revoloteando en la cabeza. Es realmente muy importante para mí, muy importante para las letras, para la literatura en general y Latinoamérica en particular. Así que debo hacer un buen papel, supongo yo. No, bueno, tienes un papel que desempeñar con ese discurso, pero por lo pronto has hecho un gran papel con tu trayectoria, con tu trabajo, con lo que es tu aportación a las letras. Y bueno, este premio Cervantes, que es visto así como una especie de premio Nobel de las letras españolas, ¿no? Pues sí, en efecto, con el transcurso de los años y muy pronto. Bienvenidas y bienvenidos, gracias por estar en este programa. Pues estamos en la casa del escritor Fernando del Paso en Guadalajara, Jalisco, cosa que le agradecemos muchísimo a este espléndido escritor, novelista, diplomático, pintor, bueno, un hombre de una trayectoria muy grande que está en el próximo año por venir, por recibir el premio Cervantes, que es uno de los reconocimientos más importantes, si no es que el más importante en las